Primer domingo del año. ¿Qué nos espera? Pues es una ocasión para reflexionar acerca de este año que ha comenzado. Y el tema de esta mañana es nuevo comienzo. Es apropiado de acuerdo al nombre de nuestra iglesia. En lo personal, hermanos, para mí, cuando terminan todas estas celebraciones de fin de año, siempre mis pensamientos suelen enfocarse en el nuevo año, en lo que realmente, ¿verdad?, va a realizar el Señor, no nosotros, ¿verdad? El Señor en nuestras vidas. Y siempre pienso a dónde me llevó el año pasado y a dónde me llevará este año. Y hermanos, cuando uno reflexiona acerca de estas cosas, quizás algunas de las cosas de este año pasado fueron acompañadas de dolor, fueron acompañadas quizás en nuestras vidas por el remordimiento debido a los errores cometidos. Porque todos cometimos errores el año pasado. De eso no hay ninguna duda. Pero siempre la perspectiva de comenzar un nuevo año, hermanos, nos debe llenar de esperanza. Esperanza por lo que tenemos en el Señor Jesucristo. No sabemos hasta cierto punto qué nos depara este año 2021. No sabemos. Usted y yo podemos planear muchas cosas, pero de que las vayamos a realizar, todavía no estamos 100% seguros. ¿Por qué? Porque siempre los planes del Señor son otros. Los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos, pero siempre los vamos a tratar de llevar a cabo conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y es de la esperanza que tenemos. Yo no sé cuántos conocen un himno que se llama Nada sé sobre el futuro. Un himno que realmente habla de esas cosas que uno experimenta. Y hermanos, es un himno que en lo personal yo tiene años que lo conozco y me hace pensar siempre en que el Señor está en control de todo. Y eso siempre me alienta, ¿verdad?, el saber lo que el Señor tiene en mente, que es completamente diferente a lo que usted y yo tenemos. Completamente diferente. Ese himno dice, nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá, dice. Y es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Por los problemas que a veces llegan a la vida de uno. Sin embargo, hay una parte en ese himno que realmente me llama la atención, porque dice, nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Eso es algo que nos debe alentar a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Y yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que hará. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Seguirle. Y Él va a hacer lo que es conveniente. Y cuando pensamos en esto, hermanos, este nombre de nuestra iglesia, Nuevo Comienzo, nos debe hacer pensar también a nosotros en este nuevo comienzo de este año. Usted y yo tenemos planes para este año. Y si los planes son dentro de la voluntad de Dios, tengamos confianza que se van a realizar. Porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero siempre pensando que lo que se hará es la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y al pensar en este nuevo año, hermanos, yo creo que todos tenemos la oportunidad de este nuevo comienzo. Y realmente para nosotros como cristianos, hermanos, esto es importante. Yo les invito a abrir sus Biblias en dos versículos conocidos.
quiero que primero leamos juntos 2 Corintios 5:17 y después Apocalipsis 21:5. Juntos, puestos de pie, hermanos. 2 Corintios 5:17 y después Apocalipsis 21:5. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. 2 Corintios sigue de Primera de Corintios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo el Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Apocalipsis 21:5, hermanos. Y el que Estaba sentado en la trono, he aquí llevaba todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oremos, hermanos. Padre, agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecemos tu amor y agradecemos tu presencia con nosotros, la cual, Señor, tendremos todo este año si así es tu voluntad para nuestras vidas. Agradecemos, Señor, el tiempo que nos das para meditar en tu palabra en esta mañana. Agradecemos, Señor, que en la infinidad de todas tus bendiciones, tú tienes siempre lo mejor para nosotros. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y comprender aquello que realmente es de beneficio para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, en el cual nos apoyamos y que siempre nos ayuda en nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque eres fiel, que eres sabio en guiar nuestras vidas. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La perspectiva de un nuevo año, hermanos, siempre nos lleva a reconocer ciertas cosas. Que en todo este año que terminó, el Señor nos guió conforme a su voluntad. Y en este año que ha comenzado también tenemos esa esperanza. Pero como iglesia, como cristianos, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos depara como nuevo comienzo este año 2021? Hermanos, ¿podemos consultar el horóscopo para saber qué nos va a pasar? ¿Podemos consultar un mago a fin de que nos diga qué va a suceder en el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo? Hermanos, va a suceder lo que Dios quiera. Y no necesitamos consultar esas personas que según pueden predecir el futuro. Personas que son solamente humanas y pecadoras. Ilimitadas. Y muchos de ellos, la mayor parte, son ¿qué? Engañadores y estafadores. ¿Qué hacen? Se burlan de la fe ingenua de la gente en esas cosas. Es lo único que hacen. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos realmente cosas en el futuro que ya sabemos que Él ha preparado para nosotros. Pero hay cosas en el futuro de este año que no sabemos. Este año 2021 tendrá cosas para nosotros como cristianos que quizás van a ser imprevistas, que quizás no las vamos a entender en un momento, pero el Señor lo puede hacer. Hermanos, hay 4 cosas en las cuales debemos pensar acerca de este futuro en este 2021. En primer lugar, la expectativa de su regreso. Este año puede ser el año del regreso del Señor, pero debemos estar a la expectativa. Como cristianos tenemos también la esperanza de gloria, aquella que el Señor nos ha prometido a nosotros, pero también en este año hay que recordar la eficacia de sus promesas. El Señor es eficaz.
fiel en cumplir lo que ha prometido. Pero mientras eso sucede, debemos que exaltarle como Él merece. 4 aspectos que debemos pensar. 2 Corintios 5:17 nos enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es posible, hermanos, que muchas cosas del pasado atormenten la vida del presente. ¿Y qué dice Dios? Las cosas viejas que pasaron. No vivamos recordando, pensando en aquellas cosas que nos causaron daño, en aquellas cosas que no pudimos realizar, en aquellas cosas que afectaron nuestra relación con Dios. Hermanos, en este año pensemos en esto. Todas las cosas son hechas nuevas para nuestra vida y debemos vivir. Y usted leyó en Apocalipsis que un día el Señor va a hacer hechas nuevas todas las cosas. Pregúntese, ¿le irá a ser nuevo a usted? Él dice ahí, todas las cosas son hechas nuevas. Y está hablando ya en Apocalipsis. Por lo tanto, mientras llega ese momento, debemos vivir, en primer lugar, con la expectativa de su regreso. Hermanos, las cosas que están sucediendo en este mundo únicamente son señales de que el Señor pronto viene. Este año 2021, hermano, puede ser el año en que Él venga a recoger a su iglesia y debemos vivir con esa expectativa. Ese regreso está registrado escrituralmente y usted y yo sabemos por medio de la Biblia que el Señor va a cumplir en eso que dijo, de que vendría por su iglesia. Lo va a cumplir, hermanos. Y usted y yo debemos ser cristianos que vivamos cada día con esa expectativa. Recuerde que Pablo escribió en Timoteo que debemos amar la venida de nuestro Señor. Piense por un momento más. ¿Creen que vivir con esa expectativa debe motivarnos a orar, hermanos? A orar para que nos encuentre haciendo su voluntad. Orar para que estemos preparados para ese momento. Orar para que ese regreso nos encuentre viviendo de una manera que honra y glorifica al Señor. La expectativa de su regreso, hermanos, es segura porque Cristo va a regresar. Es segura, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los discípulos estaban viendo y se acercó un ángel. Los ángeles ahí le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ascendió al cielo, así vendrá otra vez, dice. ¿Qué le dijo a los discípulos con esas palabras? Espérenlo, porque Él va a regresar así como lo habéis visto. Ellos tuvieron el privilegio de verlo en su ascensión, hermanos. Y a ellos ese privilegio de verlo en su ascensión les dio la promesa también de ¿qué? De que así también vendría. Era para animarles a ellos. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos vivir con la expectativa de su regreso. Pero ¿qué otras expectativas podemos tener como cristianos en este nuevo año, hermano? ¿Usted tiene la expectativa de crecer espiritualmente, hermanos? ¿O va a decir, no, ya estoy bien así como estoy? En cada uno de nosotros debe haber una expectativa de crecer espiritualmente, hermanos, de conocer más del Señor. Usted como joven puede decir, yo tengo la expectativa de seguir estudiando para terminar mis estudios. Y qué bueno, porque es una expectativa que tiene de culminar esos estudios en los cuales está. O usted como padre puede decir, yo tengo la expectativa de que este año me voy a preocupar más por mi familia, en el aspecto espiritual. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Dios espera que este año
tengamos más fe. Que se aumente esa fe en nosotros. Dios espera en este año que tengamos más firmeza espiritual. Dios espera que nosotros en este año tengamos felicidad. Y usted dice también eso. ¿Por qué? ¿Qué dice el coro que usted conoce? Solo Dios hace al hombre ¿qué? Feliz. Solo Dios. Tristemente buscamos la felicidad en otras áreas. Pero Dios espera que haya una expectativa de mayor fe, una expectativa de mayor firmeza espiritual, una expectativa de una mayor felicidad con Cristo, pero también una expectativa, hermanos, de ser cada día cristianos con la mirada puesta en su regreso. Hermanos, expectativas espirituales muchas veces no las queremos tener. Pensamos más en las expectativas materiales. Y hay aparentemente expectativas materiales que son buenas aparentemente, pero que nos quitan la mirada ¿de quién? De Dios. Hermanos, ¿se acuerdan que el jueves pasado le decía que hay cosas que a veces consideramos más importantes que Dios? Más importantes que Dios. Pero hermanos, como cristianos, la expectativa de su regreso debe estar siempre en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos realmente ese deseo mostrándole nuestro amor al Señor. Este 2021, hermanos, puede ser cuando el Señor regrese por su iglesia. Aquellas palabras que los ángeles dijeron a los discípulos, hermanos, fue para mostrar a ellos el aprecio que sentía por sus hijos. Y es lo mismo que nos debe alentar a nosotros, que Él viene por su pueblo. ¿Sabe que su pueblo, usted y yo, somos la razón por la cual Él viene? Esa es la razón por la cual viene, recoger a su iglesia. ¿No le hace eso, hermanos, sentir importante a pesar de ser un vil pecador? Que Él viene por usted y por mí. Esa es la razón por la cual Él viene. ¿Recoger a qué? A su iglesia, hermanos. Es muy triste cuando los cristianos ni siquiera nos preocupamos por tener expectativa de su regreso. Ni siquiera nos preocupamos porque seguimos dando mal testimonio. Noten el Salmo 91, hermanos, por favor. Salmo 91. Es un salmo muy conocido y aquí encontramos dos cosas importantes aquí, hermanos. Salmo 91. Vean el versículo 2. ¿Qué habla? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Esperanza mía. No solamente debemos vivir con la expectativa, sino con la esperanza. La esperanza de la gloria que Él ha prometido para nuestras vidas. Esa esperanza que nos debe alentar. Vean el versículo 9 también lo que dice ahí en el Salmo. Porque has puesto a Jehová, que es ¿qué? Mi esperanza. Hermanos, este año 2021 vivamos con esa esperanza de gloria. ¿Alguien recuerda el texto donde Pablo dice, es Cristo mi esperanza de gloria? Vean Colosenses, capítulo 1 de Colosenses. Y ahí encontramos esta verdad que nos debe hacer pensar a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Versículo 27. Noten lo que dice, 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, hermanos, la esperanza de gloria. Hermanos, vivamos este año 2021 con la esperanza de gloria que el Señor nos ha prometido. Vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque es una esperanza segura. ¿Se acuerdan
¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 91? Sin que lo vuelvan a ver, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego sigue el versículo que habla de la esperanza. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de estar, ¿qué? Habitando. Y esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque hemos hecho al Altísimo como nuestra habitación. Como nuestra habitación, hermanos. Y todo ese Salmo 91 realmente nos habla de lo que es habitar al abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque nos da una esperanza segura, una esperanza de gloria. Hermanos, no solo es la expectativa del regreso de Cristo, sino vivir con la esperanza de gloria que Él nos ha prometido. Este nuevo comienzo de este año 2021 debemos desear caminar más con Él. Debemos desear realmente nosotros vivir confiados, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza de gloria. Usted y yo vivimos en este mundo con muchas otras esperanzas. ¿No es cierto? Oraba por mi hija, porque le dio el COVID, y mi esperanza era que el Señor le ayudara. Le doy gracias a Dios que ya se recuperó. Lo único que nos dijo es que no huele de las cosas. Y hermanos, eso es una bendición, de que hay siempre esperanza de otras cosas. ¿Y qué hace Dios? Responde. No sé cuántos sabían, pero la hija del hermano Arturo Acosta también le dio el COVID. Pero gracias a Dios también ya acaba de salir. Gracias a Dios. Hermanos, los cristianos vivimos con ciertas esperanzas en otras áreas. ¿Y el Señor qué hace, hermanos? Recompensa la esperanza de nuestra confianza en Él. Hermanos, cuando pensamos en esos aspectos, hermanos, realmente hay que reconocer una cosa. Dios en este 2021 nos está ofreciendo un nuevo comienzo. Hay un texto que dice que es mejor que seamos perros vivos, león muertos. Es mejor ser perro vivo que en león muerto. Está en Eclesiastés eso. ¿Saben qué es lo triste, hermanos? Que a veces en las iglesias somos perros vivos mordiendo a los demás. ¿En lugar de qué? De mantenernos fieles al Señor y amándolos más unos a otros. Pablo advirtió a los Gálatas diciéndole que no se mordieran unos a otros. ¿Será posible que los cristianos, como perros vivos, nos mordamos? Gálatas capítulo 5, hermano. Para que vean lo que estaba pasando ahí con los cristianos. Aquellos hijos de Dios a los cuales Pablo amonesta, ¿verdad?, en cuanto a lo que debían hacer. Capítulo 5, hermanos. Y alguien que lea el versículo 15. Vean lo que dice el versículo 15 primero, hermanos. ¿Qué dice? ¿Por cuántos murió? Cristo murió por todos, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 5:15 de Gálatas? Ahí está. Pero si os mordéis, ¡ay, los cristianitos en Galacia! ¿Qué estaban haciendo? ¡Ay, dice Dios que soy perro vivo! Bueno, pues hay que morder. ¿A qué cristiano me cae mal lo voy a morder? ¿Y qué dice el texto también ahí? Claramente, ¿verdad? Y os coméis. También a los cristianos les gusta comerse al prójimo. Cuando Dios amonesta que es mejor ser perro vivo, pero para honra y gloria de Dios, que un león muerto. Hermanos, la esperanza de gloria que tenemos en Cristo nos debe motivar a amarnos más y más, día tras día. ¿Por qué? Porque esa esperanza de gloria realmente, hermanos, se va a cumplir igual que muchas otras que ya se han cumplido. Muchas otras. La fidelidad de Dios en sus promesas siempre va a estar ahí, hermanos. Dios, desde este comienzo del año, hermanos,
nos está dando la oportunidad de empezar de nuevo, de comenzar nuevamente, de hacer aquello que va a renovar nuestra vida y hacernos que vivamos con esa esperanza de gloria. Así que no solo es la expectativa de su regreso, sino la esperanza de su gloria. Pero también, ¿qué más, hermanos? Hay una cosa importante que tenemos que entender en nuestra vida cristiana. ¿Por qué es importante tener esa esperanza de gloria, hermanos? Porque Dios nos amonesta de una manera clara. ¿A qué, hermanos? A que hagamos las cosas siempre conforme a su voluntad, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo consideramos que la voluntad de Dios no nos gusta? ¿No es cierto? A veces la voluntad de Dios no nos gusta. ¿Por qué? Porque va contraria a nuestros deseos. Va contraria a nuestros apetitos materiales o carnales. Va contraria a todo aquello que es realmente una ofensa a Dios. Hermanos, ¿a qué nos debe motivar todo esto? A que el Señor quiere que tengamos en mente siempre no solamente la expectativa de su regreso, no solamente la esperanza de su gloria, hermanos, sino la eficacia de sus promesas. Hermanos, usted sabe que la Biblia dice que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Su palabra es verdadera. Usted lo leyó en Apocalipsis en el versículo que leímos. Su palabra es verdadera. Y si Él dice algo, Él lo va a cumplir. En eso se ve la eficacia de las promesas del Señor. Usted puede recordar la promesa que encontramos dada en la profecía de Isaías, que la Virgen iba a concebir. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió la promesa? Sí. Otro profeta dijo que en la ciudad de Belén iba a nacer el Mesías. ¿Se cumplió la promesa, hermanos? Sí. Las promesas son eficaces porque vienen de un Dios eficaz. Un Dios que suple cualquier necesidad. Y esa expectativa de su regreso y esa esperanza de gloria que tenemos es debido a la eficacia de sus promesas. ¿Ha experimentado usted, hermano, la eficacia de esas promesas? Yo sí, en muchas maneras. Y creo que usted también. Pero posiblemente usted no le ha dado demasiada importancia. Dios nos amonesta, hermano, a que entendamos y comprendamos la eficacia de sus promesas. La Biblia dice, son un sí y un amén. Un sí y un amén. Mostrando que la fidelidad de Dios en cumplir. Pero ¿a qué nos debe llevar también esto? No solamente la expectativa de su regreso, no solamente la esperanza de su gloria, no solamente la eficacia de sus promesas, sino también la exaltación que debemos darle mientras vivamos. Recuerden un coro que cantamos aquí, que habla de exaltación. A ver. ¿Cuál otro? ¿No se acuerdan cuál otro? Ándele. El hermano Javier a veces le gusta dirigir y quiere seguido, dice, sé exaltado. ¿No es cierto, hermano? ¿Le gusta ese himno, no? Hermanos, hay otro que cantamos también. Te exaltaré. Ya está ahí, porque ustedes luego se pican. ¿Verdad? Pero habla de qué, hermanos, de exaltar a quién, a nuestro Dios. La mayor exaltación, hermanos, es cuando un cristiano en este mundo se la da a Dios. Allá arriba, todos los cristianos se la van a dar. Pero aquí abajo, no todos se la damos. ¿O no es cierto? Por eso es importante que si hay algo que no debemos olvidar en este nuevo año, hermanos, es exaltar a Dios cada día con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir. Ustedes y yo hemos atravesado por esta pandemia
Y parece que esta pandemia lo que ha causado es que a Dios le neguemos la exaltación que merece. Ha pasado a segundo término eso porque nos preocupa más la pandemia. Hermanos, aún en medio de toda esta pandemia, si hay algo que el cristiano tiene que hacer es exaltar a Dios. Exaltar a Dios. Realmente, ¿por qué, hermanos? Vean un texto en el libro de Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio capítulo 26. Vean lo que dice el versículo 19. El consejo que Dios le da a su pueblo. Dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. Su nombre en todas las naciones. Usted diría, pues si apenas salgo de Harvard, ¿cómo voy hasta las naciones? No salgo de aquí del área, ¿cómo hasta las naciones? ¿Se ha puesto a pensar que cuando usted en su trabajo, en la escuela o en otro lugar se encuentra con una persona de otro país y le testifica, es una manera de exaltar a quién? A Dios, a gente de otras naciones. Usted no tiene que ir hasta otro lugar. En nuestras comunidades muchas veces tenemos personas así, ¿o no es cierto? ¿Cuántos conocen gente de otros países? Una, nomás una, 2, 3, 4. Y yo creo que hay muchos más que acá abajito lo hicieron. Hermanos, es una manera de exaltar a Dios a través de esas personas que son de otras naciones, dándoles testimonio, no solamente de boca, sino con nuestra manera de vivir, hermanos. Es momento, hermanos, en este año de reconocer que aún en medio de todo lo que esté pasando, debemos exaltar a nuestro Dios. Salmo 34:3. Salmo 34:3. Alguien que lo lea, hermanos. Y vean la invitación que nos hace ahí David. La invitación de David aquí, hermanos, a engrandecer al Señor y a exaltar, ¿qué? Su nombre. Hermanos, ¿por qué? Porque nos invita a que nos unamos en esa exaltación. ¿A quién? A Dios. Vean también el Salmo 57, hermanos. Y vean lo que dice el versículo 5. Dios quiere que exaltemos a Dios porque aún es sobre, ¿qué dice? Sobre los cielos. Esto es importante para reconocer, hermanos, que Dios debe ser exaltado no solamente aquí en la tierra, sino aún, dice, sobre los cielos. Salmo 107, hermanos. Versículo 32. Hermanos, ¿somos una congregación nosotros? ¿Qué debemos hacer entonces? Como congregación, exaltar, dice, su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestra responsabilidad exaltar el nombre de nuestro Dios. Por eso les decía que el canto ese, exaltaré mi Dios. Hermanos, ¿por qué? ¿Ha pensado usted en exaltarlo por la salvación que nos ha dado? ¿Ha pensado usted en exaltarlo por la misericordia que tiene con nosotros? ¿Ha pensado usted en exaltarlo por el perdón de pecados que nos otorga? ¿Ha pensado usted en exaltarlo por la gracia que manifiesta día tras día sobre nosotros? ¿Ha pensado usted en exaltarlo porque no nos falta su provisión, hermanos? Pero son cosas que ya damos por qué, hermanos, por sentado. Y creemos que no hay necesidad de exaltar su nombre. Tantos favores, tanta bondad, tanta ayuda que Dios nos ha dado, nos deben hacer exaltarlo. Recuerden un texto que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí se acuerdan de este texto, o no? A ver, hermanos, del año pasado que no veo la Biblia. En el libro de Romanos está, hermanos.
capítulo 11, hermanos, nos enseña, hermanos, algo en lo cual debemos pensar. Porque ahí manifiesta en ese texto todo. Y realmente al final de ese texto, él dice unas palabras que nos deben motivar a nosotros, hermanos. ¿Por qué nos deben motivar? Por lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo ahí en ese texto. 11:36, hermanos. ¿Qué dice ahí? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea que la gloria por los siglos de los siglos. Exaltar su nombre, hermanos, porque todas las cosas vienen por medio de quién? De Él. ¿Y son para quién? Para Él. Hermanos, cuando Dios nos enseña estas verdades, ¿en qué nos debe hacer pensar? En que el único que merece la gloria, ¿quién es? Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de todas esas cosas está la exaltación que debemos darle. Todo es para Él. Hermanos, ¿qué nos espera en 2021? Dios ha puesto dos cosas delante de nosotros, dice. Desde el principio del año hasta el fin. ¿Se acuerdan lo que dice un texto ese? Y aquí terminamos, puesto de pie, leyendo Deuteronomio, hermanos. Capítulo 11, hermanos, de Deuteronomio. Vean primero versículo 12. Juntos, hermanos, ¿lo tienen? Deuteronomio 11, 12. ¿Qué dice? La tierra a la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Desde este principio del año, hermanos, la promesa que le hizo a Israel de que iban a entrar a Canaán, Él iba a cuidar de ellos desde el principio del año hasta el fin. ¿Qué nos dice a nosotros? Que Él va a cuidar de nosotros desde el principio hasta el fin. Pero ¿cuál era la condición que les puso a ellos? Vean versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, ¿cuándo? Hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál condición pide, hermano Dios? Obedecer y amar. Pero este 2021 trae algo que también le dijo al pueblo de Israel ahí. Vean ahí y juntos leamos versículos 27 y 28 ahí de Deuteronomio 11. Juntos, hermanos. 11, 27 y 28. ¿Listos? La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué pone Dios en este año, en el 2021, delante de nosotros? La bendición, pero también pone ¿qué? La maldición. ¿A quién le corresponde escoger? A nosotros. Y si nosotros escogemos la obediencia y el amar a Dios, vamos a obtener la bendición. Pero les dijo eso también porque ellos no les amenazó, les advirtió. Si se apartan de mí, tendrán ¿qué? La maldición. Si no hacen caso a mi palabra, tendrán maldición. Y hermano, todo aquello que nos aparta de Dios y que nosotros buscamos, usted y yo lo convertimos en una maldición. ¿Cuántos padres han convertido la bendición de un hijo en una maldición por no educarlos y guiarlos conforme a la voluntad de Dios? A veces no pensamos eso, ¿eh? ¿Quién convierte la bendición en maldición? Usted y yo. Usted y yo. Y Dios quiere que nosotros, ¿qué? Obedezcamos y amemos a Dios con todo nuestro corazón.
2021 ya está en acción y debemos vivir con la expectativa de su regreso. Debemos vivir con la esperanza de gloria. Debemos vivir en la eficacia de sus promesas y debemos vivir exaltando a nuestro Dios. Amén, hermanos. Hijo, un amén más aguado que el del año pasado. Oremos, hermanos. Padre, grato abrir tu palabra, Señor, siempre para ver en ella aquello que tú, Señor, tienes para nosotros. Grato, Señor, abrir tu palabra para comprender, Señor, verdades que tú nos has dejado escritas. Y grato, Señor, también es abrir tu palabra para regocijarnos y animarnos, Señor, a obedecerte y a vivir, Señor, siempre con un gran amor por ti. Doy gracias, Padre, por este nuevo comienzo de este año. Primer domingo en el cual, Señor, tu pueblo se ha reunido para adorarte, para alabarte, para agradecerte y para, Señor, amarte como tú mereces. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí. Te ruego tu bendición en cada una de sus vidas. Que tú, Señor, en este nuevo año nos motives a todos a querer seguirte con fidelidad, a querer seguirte, Señor, confiando en tus promesas y a querer seguirte, Señor, amándote más y más cada día. Señor, que los planes que tengamos para este año, Señor, sean planes, Señor, que sean conforme a tu voluntad, a fin de que se puedan llevar a cabo dentro de tu propósito y dentro de aquello que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por todo. Bendice nuestro tiempo que hemos tenido, Señor, y bendice nuestro regreso a nuestras casas. Que esta semana que ha iniciado, Señor, sea una semana de victoria en cada uno de nosotros. Una semana en la cual, Señor, podamos reconocer que debemos darte la honra y la gloria a través de nuestra manera de vivir. Gracias, Padre Santo, por todo. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén.